Estoy en comunicación con el diputado del PAN, Hernán Salinas. Él es secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Y claro, este aumento del IEPS ha hecho levantar la voz de los panistas que dicen se había prometido en campaña una baja en los precios de las gasolinas y ahora lo que viene es esto. Señor diputado Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y pues en efecto, como tú lo comentas, lejos de cumplir el compromiso que se había manejado en campaña de reducir los precios de la gasolina y en específicamente el tema del IEPS, que fue un tema que durante muchos meses, o bueno, yo diría, una campaña de años que duró de Andrés Manuel y de Morena, donde decían que era decisión de los diputados que con una votación podían eliminar o reducir el IEPS y por ende vender gasolina más barata. Ahora vemos que ya cuando son gobierno, evidentemente queda esto como una de las promesas incumplidas, donde no solamente no se reduce el IEPS, sino como ya lo comentan muy puntualmente, a partir del día de mañana, 1 de enero de 2019, el IEPS de la gasolina magna aumenta 22 centavos, el de la Premium 18 y en el caso del diésel 24 centavos. Esto automáticamente incidirá en el precio y bueno, comentas bien, Hacienda dijo que finalmente el gasolinero era quien decidir si le impactaba o no en el precio final. Yo veo muy complicado, ya lo veremos de aquí a mañana, que algún gasolinero decida asumir como propio esta alza en el IEPS como un impacto en su utilidad o en sus ingresos, y lo más natural, yo me atrevería a pensar, va a ser que se va a impactar directo en el consumidor final, y entonces así pasaremos de lo que antes se le conocían como gasolinazos, ahora muy elegantemente se le dicen ajustes inflacionarios, pero finalmente para el bolsillo del ciudadano es exactamente lo mismo. Ahora, ajustes inflacionarios es un término un tanto relativo porque lo que están haciendo es dejar de pagar digamos, esta parte subsidiada que tenía de 2 impuestos especiales sobre productos y servicios en el precio de la gasolina, y esto le quita a Hacienda una responsabilidad para derivarlo a lo que ha sido este controversial presupuesto de egresos para el año que viene, pero por otra parte, esta libertad de cobrar o no por parte de las empresas de expendedoras de gasolina, pues también las ponen en un entredicho, porque de todas maneras el IEPS se cobra y esto o lo paga el consumidor o lo paga el gasolinero, y entonces pues obviamente el gasolinero no creo, a menos de que tenga una gran capacidad por volumen de poderle perder ahí, pero no creo que vayan a bajar el precio de la gasolina solamente para hacerse más atractivos ante el consumidor. Ojalá y me equivoque, pero no creo que así sea. A ver, yo coincido contigo completamente, Pedro, y creo que tú dices es completamente cierto. Es decir, y hay que ser muy claros y muy puntuales para que la ciudadanía lo entienda. Eliminar un subsidio a un impuesto es exactamente lo mismo para el efecto del bolsillo del ciudadano que subir impuestos. Y es bien importante porque tanto se jactaron en este último, en el mes de diciembre, Morena y sus legisladores y la propia presidencia de la República, en que no se iban a subir impuestos, y exactamente no acabó el mes de diciembre, que fue el día 27 cuando se publicó este decreto, y al eliminar este subsidio es exactamente lo mismo que subir un impuesto. Hay que recordar que esto ya se ha dado en otros casos, y finalmente el ciudadano lo resiente de la misma manera. Y lo que más me preocupa, Pedro, es que creo que se está creando una falsa expectativa. Te voy a decir, porque se está diciendo que cuando se construya la refinería de Dos Bocas y se termine de arreglar o de aumentar la capacidad de las refinerías existentes, va a bajar el precio de la gasolina. Y creo yo, y espero equivocarme, pero la experiencia internacional y sabiendo un poquito de economía, eso no va a suceder, porque el precio de la gasolina no depende de quién la produce, el precio de la gasolina depende de lo que en el mercado internacional se cotiza la molécula. Es decir, México no va a poder, por más que la produzcas, no vas a poder vender la molécula de gasolina más baja
de lo que se vende en el mercado. Es una situación, es una regla simple de cómo funciona el mercado internacional de los precios. Entonces, me preocupa que lo único que se está buscando es señalar y aplazar este tema, y tiene obviamente un tema electoral, es decir, esperar que brinquen las elecciones intermedias y decir, bueno, la gasolina no pudo bajar porque no hemos terminado la refinería de Dos Bocas, que difícilmente también se va a acabar en 3 años. Hablando con expertos en la materia, ninguna refinería se puede construir en su totalidad en 3 años. Creo que también ahí va a ser un compromiso difícil de cumplir del nuevo gobierno. Sí, fíjate que además parece que los estoy oyendo a los de Morena que dicen, ¿quién compra gasolina y diésel? Pues los que tienen un vehículo. Entonces, pues mejor que lo paguen ellos. Ahora, lo que no se están dando cuenta es que todos los insumos que se mueven en el país, muchos de ellos parte de la canasta básica en nuestro México, pues están siendo impactados por este aumento porque directamente repercute en el costo de transportación. Entonces, no solamente somos los que pagamos porque tenemos un vehículo, pagamos gasolinas, sino que ahí hay un elemento general de energía que creo que va a repercutir en todo, porque al ratito nos van a salir también con la electricidad, con el mismo cuento, y creo que esto, porque también la electricidad tiene algunos subsidios, esto también, o sea, pienso que hay en Hacienda, dime tú si no estoy bien, yo creo que hay en Hacienda esta idea de sacudirse subsidios y llevar a precios reales algunos de los productos y servicios que provee el gobierno, con la idea de ir saneando, vamos a ponerlo entre comillas, saneando a la economía de Hacienda, más no así a la repercusión que esto trae en el mercado. Adán, pero los precios de los energéticos inciden directamente en todos los productos que consumimos los ciudadanos. Como tú comentas, el tema energético es un insumo en toda la cadena productiva, desde el productor, desde el que transporta, el intermediario, el vendedor final, todos consumimos energéticos. Y obviamente la gasolina, el diésel, son energéticos básicos en todo ese proceso. Entonces, el efecto inflacionario, si tú le sumas esos centavitos en cada etapa de la cadena productiva, evidentemente tiene un efecto inflacionario importante al final para el consumidor final. Y lo que tú comentas de sanear las finanzas, pues mira, yo sí quiero, y aprovecho el espacio, porque creo que después de haber vivido este estire y afloje, esta discusión que se dio del presupuesto de la Federación, creo que se van a dar cuenta muy pronto el nuevo gobierno que hubo desde nuestra óptica una sobreestimación de los ingresos fiscales para el año 2019. ¿A qué voy con eso? Ustedes fueron testigos como de un plumazo en el pleno de la Cámara decidieron aumentar 23 mil millones de pesos el número de recaudación, porque de la noche a la mañana se dieron cuenta que iban a ser más eficientes en la recaudación. Y lo digo de la noche a la mañana porque fue literalmente una reserva que se introdujo en el pleno, donde aumentó 23 mil millones la recaudación, y luego con eso lograron ajustar esos números y que les diera en papel lo que querían gastar. Creo que esta decisión del 27 de diciembre y quizás algunas otras que veremos durante el año, por ejemplo, lo que se anunció de este acuerdo de la frontera del IVA y del ICR, que al final fue una reducción muy descafeinada en relación a lo que se había anunciado, atiende a eso. Creo que vamos a tener un serio problema, va a tener un serio problema el Ejecutivo Federal en balancear el presupuesto para el 2019, porque creo que sobreestimaron los ingresos para poder cumplir en papel con todos los programas sociales que el presidente envió en su presupuesto. Sí, yo voy totalmente de acuerdo contigo. Creo, Hernán, aparte, que deberíamos de estar pensando en un aumento a la base de contribuyentes, y aumentar la base de contribuyentes en un país en donde el 60% de la población económicamente activa se dedica a la economía informal, nos lleva, y además
mucho de lo que es la política fiscal en este momento está empujando a muchas personas a irse a esa economía. Creo que lo que deberíamos de hacer, y creo que Hacienda tiene la información suficiente para ello, es reducir la carga en términos del contribuyente cautivo y aumentar el volumen de contribuyentes, la cantidad de contribuyentes que hay en nuestro país, que muchos de ellos operan en la clandestinidad o en la informalidad, o llámale como quieras, y que no están aportando a la tesorería. Es decir, de cada 10 mexicanos que nos sentamos a comer en una mesa, solamente tú y yo y otros 2 estamos aportando, y hay 6 que solamente se sientan a comer, y eso creo que no hay economía que lo aguante, Hernán. A ver, definitivamente no lo hay, y creo que por lo menos en ese primer año de gobierno, en esta votación que hubo el paquete fiscal, hubo una decisión muy equivocada que ha sido catalogada así por los organismos intermedios, las cámaras empresariales, que precisamente puede llevar a que más empresas, a que más personas con actividad empresarial se vayan al segmento informal, y eso fue la eliminación de la compensación universal. ¿Qué significa eso para el auditorio? Es actualmente, o hasta este 2018, tú podías compensar tus excedentes de ICR contra excedentes de IVA, contra saldos a pagar de IVA o viceversa. Esto permitía que hubiera un mayor flujo, sobre todo en empresas de sector intermedio, donde quizás los productos que venden están tasados a tasa cero o excedentes. Este gobierno decide eliminar la compensación universal para el 2019, y esto, como tú bien comentas, seguimos apretando a quienes pagan, seguimos apretando a quienes ya son contribuyentes cautivos, y ahora quizás puede suceder que con esta eliminación de la compensación universal va a haber quienes prefieren pasarse a la informalidad, porque pues esta nueva regla va a limitar severamente los flujos de un cierto segmento de la economía formal importante. Sí, fíjate que yo creo que entre más se complica una ley fiscal, como lo que está pasando en nuestro país, más difícil es cumplir con ella, y esto traerá un resultado siempre adverso. Apretó muchísimo el gobierno del presidente Peña para tener un gobierno rico, con contribuyentes cautivos, exprimiéndolos hasta donde más da. Y ahora, cuando pensábamos que ya había terminado lo más peligroso, Tiburón 2, y aquí nos llega un gobierno que tiene un apetito por más dinero para el presupuesto y para acomodar sus programas asistenciales, con la repercusión lógica que va a traer. Te lo puedo garantizar, donde quiera te lo firmo. Yo te aseguro que la economía en el 2019 en México va a crecer a un menor ritmo del que se está programando, y la inflación va a aumentar a un mayor ritmo de lo que se está previniendo, y esto me preocupa profundamente. A ver, nos preocupa, y por eso fue de las razones que votamos en contra del paquete fiscal. Estos temas que tú comentas, que son parte de los criterios generales de política económica, que definen, que son los factores macroeconómicos que definen los ingresos, evidentemente nosotros tampoco los compartimos con la forma en la que fue planteado el presupuesto. Y hay un tema más que no debe pasar desapercibido. El tema se cotizó para este 2019 el precio del barril en $55 para el cómputo de los ingresos. Hemos visto un comportamiento del barril en las últimas semanas que está lejos incluso de llegar a los $50. Entonces nos preocupa, y creemos nosotros que va a haber un déficit importante que puede rondar los 300, 400 mil millones de pesos para el siguiente ejercicio, y que muy seguramente ya lo vieron venir en el Ejecutivo, ya lo vio venir la Secretaría de Hacienda, y por eso empieza a apretar con la eliminación de estos subsidios, y quizás veremos otras decisiones similares en los primeros meses del año para poder compensar la falta de recaudación que creo que lamentablemente vamos a tener en este 2019. Pues nada más para que nos demos una idea, Hernán, en este momento, hoy la mezcla mexicana de petróleo está $10.40 abajo del precio del petróleo que
se cotizó para el presupuesto del año que entra en 55 dólares, está bueno, pues en 44.60. Claro. A ver, vamos a darle al auditorio cuál es el contexto. Si está bajo 10 dólares y la producción de barril es 1.8 millones de barriles diarios, estás hablando que eso significa 18 millones de dólares diarios menos de ingresos de lo presupuestado. Multiplica 18 millones de dólares por los 365 días del año y bueno, ahí verás, ahí empezarás a ver el boquete que habrá en las finanzas del gobierno federal. Estamos clarísimos y yo como siempre te agradezco muchísimo el que hayas tomado esta comunicación, esperando que el año que entra sea mejor de como se está planeando, porque como la estoy viendo, las cosas están... Cuando no tenemos impuestos equitativos, cuando no tenemos impuestos justos, cuando no tenemos impuestos simplificados, yo creo que la política fiscal falla y creo que en el caso de los energéticos están haciendo un galimatías que no le entiende nadie más que ellos, porque lo que están teniendo es un apetito extraordinario por mayor ingreso y claro, con esta imaginación brutal que a veces tenemos, todo se concentra en el tema de las gasolinas. Te agradezco mucho, Hernán Salinas, y te deseo un extraordinario 2019 a ti y a toda tu familia. Igualmente, Pedro, a tus órdenes, y saludos y felices años y felices fiestas y lo mejor para el próximo año para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, Hernán.